Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al informativo. Acaba de morir hoy, 19 de noviembre de 1925, uno de los principales precursores de la ingeniería industrial, Henry Fayol. Nació en Estambul el 29 de julio de 1841, ingeniero y teórico de administración de empresas. Nacido en el seno de una familia burguesa, Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en minas en un importante grupo minero y metalúrgico llamado Coventry Fortune Bowl. En 1878, en el Congreso de París de la Sociedad Industrial Minera, celebrado con motivo de la Exposición Universal, Fayol presentó un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de la hulla expuesta al aire. Este trabajo tuvo una gran acogida y consagró a Fayol como un hombre de ciencia. En 1888 había alcanzado ya el puesto de director general de la Coventry Fortune Bowl y se jubiló en 1918. Henry Fayol es sobre todo conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General, publicada en 1916 en Francia. Tras las aportaciones realizadas por Frederick Taylor en el terreno de la organización científica del trabajo, Fayol, utilizando una metodología positivista, consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas, desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época. En otra obra suya, La incapacidad industrial del Estado, hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. Fayol resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general, entre otras. Para Fayol, los procedimientos administrativos eran instrumentos muy importantes para la buena dirección de toda empresa, dado que permitían el diagnóstico y la solución de muchas de las dificultades propias de la organización de su tiempo. Es precisamente a él a quien se le debe el hecho de considerar que la aplicación de la administración científica debe comenzar por los niveles más altos de la empresa e irse difundiendo hacia todos los otros niveles. Para este personaje, administrar consta de 5 acciones conocidas como el fayolismo, las cuales son: planear, que significa visualizar el futuro y trazar el programa de acción; organizar, que implica construir la estructura material y social de la empresa; dirigir, para guiar y orientar al personal; coordinar, definida como la unión y armonización de todos los actos colectivos; y controlar, para verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Aclaro que los principios administrativos propuestos no son de ninguna manera rígidos, ya que en diversas situaciones se requiere hacer uso del criterio personal. Lo más importante es que constituyen guías universales en cualquier tipo de organización humana se pueden aplicar. Fayol aportó a la administración 14 principios. Así es, Santiago. Entre ellos están la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de los intereses individuales a los generales y la remuneración de personal. Además de esos, también están la centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad entre blancos y negros, estabilidad personal, iniciativa y espíritu de equipo. Y no solo eso, Santiago. Antes de su fallecimiento, el informativo tuvo el privilegio de entrevistar en exclusiva a este personaje. Veamos. Nos encontramos a las afueras de la Coventry Fortune Bowl, lugar donde desempeñó sus muy buenas tareas este personaje, Henry Fayol.
Fue un director general de uno de los complejos industriales más importantes, como es el lugar que tenemos a mis espaldas. Allí desarrolló un análisis y escribió su informe de la estructura y proceso de dirección, tal y como se vivenciaba desde su nacimiento, debido a que este personaje fue criado en el seno de una familia con bases empresariales. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista hace un par de años que ahí veremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Les habla Laura García, aquí en una entrevista exclusiva con uno de los precursores más importantes de la ingeniería industrial, Henry Fayol. Hola, Henry, ¿qué tal? Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Por favor, cuéntenos qué lo llevó a involucrarse en el campo de la ingeniería industrial, siendo un ingeniero de minas y un administrador de empresas. Principalmente era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos competentes de la organización y de su estructura. En base a estas estructuras, cuéntanos por favor a nosotros y a todos nuestros televidentes sobre los 6 grupos de organización de negocios, como lo son el técnico, el comercial, el financiero, el de seguridad, contabilidad y administración. Principalmente quise dividirlas en grupos que conllevaran a una buena gestión empresarial, basada en la planificación, ejecución, dirección y control eficiente que permitiera medir la calidad del desempeño. Es decir, que hay división de trabajo, aplicación del proceso administrativo y formulación de criterios técnicos. Correcto. Para mí la función administrativa tiene por objeto solamente el cuerpo social, mientras que otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas. La función administrativa solo obra sobre el personal de la empresa. A diferencia de otros precursores, los estudios de Fayol se referían a la administración clásica. El foco era la empresa como un todo y no solo como un segmento de ella. Consideró que la administración se componía de 4 elementos básicos, como lo eran la descomposición de actividades administrativas, división de actividades, escala jerárquica de actividades y pensamiento moderno. Fayol consideraba que la organización industrial ideal era una burocracia con actividades y objetivos establecidos mediante un razonamiento profundo y con una división de trabajo detallada explícitamente. ¿Cuál es la importancia de los 3 elementos que usted promulgó, como la agrupación del conjunto de actividades que realiza la organización, la definición de funciones de un administrador y la formulación de criterios de la actividad administrativa? Es importante, porque con esto estoy pensando siempre en la búsqueda y el logro de los objetivos. Todos somos administradores en nuestra propia vida, y la práctica de la administración se encuentra en cada una de las facetas de la actividad humana. Y sería muy interesante saber cómo influyó la revolución industrial en sus proyectos. Pues la revolución industrial me dio pie para iniciar con los orígenes del enfoque clásico, los cuales resumirían 2 hechos genéricos. 1, el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, y 2, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos 2 grandes hechos que usted acaba de mencionar? Bueno, Laura, estos 2 hechos ocasionaron una complejidad creciente en su administración, exigiendo un enfoque científico purificado que sustituyera el empirismo y la improvisación. Fayol siempre resaltó la importancia de la gerencia en el éxito organizacional, independientemente del hecho de tratarse de una pequeña, mediana o gran empresa o de tipo organizacional. Este fue un corto homenaje a Fayol, destacando sus principales aportes a la ingeniería industrial y a la administración. Tengan ustedes muy buena tarde y sigan con nuestra programación. Fue un director de los más grandes complejos industriales, como lo es este lugar que tenemos a mi parte trasera, a mi parte trasera, a mi parte trasera. Terminas en una importante.